Bien, gracias a nuestro compañero Alexis Gutiérrez. Establecemos un contacto en este momento con Andy Ortiz, periodista de CNN en Lima, Perú. Vamos a dialogar con Andy sobre la situación que se está viviendo en Lima. El juez Juan Carlos Checli, Andy, ha dictado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. Andy, qué gusto saludarte desde Lima. Buenos días. Un saludo desde Lima, Aldo, un gusto estar con ustedes. Como tú bien señalas, el juez Checli ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración. Esa es la tesis fiscal. Señala la fiscal de la Nación, que es la encargada constitucionalmente de investigar y denunciar al presidente de la República, que este delito o estos delitos se habrían configurado cuando Castillo intentó disolver el Congreso en un mensaje a la Nación el pasado 7 de diciembre a mediodía aproximadamente. Entonces, una situación sumamente complicada. A partir de ahí comenzó a generarse una dinámica de protestas sociales que exigían la liberación de Castillo, también la renuncia de la presidenta en funciones, Dina Boluarte, y además la convocatoria a una asamblea constituyente. Por desgracia, estas protestas, estos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden han dejado hasta el momento 17 fallecidos según las cifras oficiales. Ayer, 15 de diciembre, fue una jornada sumamente trágica con 7 fallecidos en la ciudad de Ayacucho, según reporta el Ministerio de Salud, la dependencia encargada de esta ciudad de Ayacucho, Aldo. Dime una cosa, Andy, porque la detención preventiva por estos 18 meses solo es contra Pedro Castillo. Willy Huerta, Aníbal Torres y Betsy Chávez, cercanos a Castillo, se les ha otorgado el beneficio de la fianza. ¿Qué implica esto, Andy? La figura en el Perú es comparecencia con restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Pedro Castillo va a tener que permanecer 18 meses en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones que ha planteado la Fiscalía por los delitos ya mencionados. El resto de sus codenunciados va a tener que seguir una serie de normas bastante estrictas, por ejemplo, mantenerse siempre en contacto de las autoridades, informar constantemente de su paradero y no salir de cierta jurisdicción sin el permiso de un juez y presentarse, por supuesto, cada vez que las autoridades judiciales o fiscales así lo determinen. Es, digamos, una sanción que sobre todo ha recaído en el expresidente del Consejo de Ministros y asesor también presidencial, Aníbal Torres. Aníbal Torres se desempeñó primero como ministro de Justicia y luego como jefe del gabinete del expresidente Pedro Castillo. Entonces, Pedro Castillo con 18 meses de prisión preventiva y Aníbal Torres y otros investigados en la figura de comparecencia con restricciones, Aldo. Ayer mismo Castillo ha hecho pública una nueva carta en la que incluso cuestiona el papel de la Embajada de Estados Unidos en este caso, en el caso de su institución. ¿Qué se sabe? ¿Cómo han reaccionado los diversos sectores con relación a esto? El de las relaciones diplomáticas es un tema sumamente delicado. La embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kena, estuvo hace unos días aquí en la Casa de Gobierno, en la Presidencia de la República, y se entrevistó con la presidenta Dina Boluarte. Muy aparte de eso, recordemos que gobiernos como el de Argentina, el de Bolivia, el de Colombia y el de México emitieron una serie de pronunciamientos en favor del expresidente Castillo, lo que ha sido tomado por la Cancillería peruana como una intromisión, una injerencia en los asuntos internos del país, a tal punto que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha llamado en consulta a los embajadores que Perú mantiene en cada uno de estos países, lo que, como sabemos, es un
gesto para expresar de manera diplomática la molestia de un gobierno por el actuar de sus homólogos, y llamar a los embajadores a consulta es precisamente una manera de expresar ese sentir. Una última consulta, Andy. Ya nos confirmaste que se mantiene la cifra entonces de 7 víctimas mortales que han dejado estas protestas. Los heridos son incontables, son varios. ¿Cómo está manejando la presidenta Boluarte? ¿Se mantiene el estado de emergencia? ¿Y cómo está manejando el gobierno las protestas? Minimizar estas protestas, que incluso muchos sindicatos y trabajadores públicos han convocado a paro. Solo para hacer una precisión, Aldo, son 17 los fallecidos que hasta el 17. momento, desde que comenzaron las manifestaciones, se han producido. Lamentablemente el país está obviamente conmocionado, está consternado por esta cifra de muertos en estas protestas, de los cuales 7, según reporta el Ministerio de Salud, se produjeron ayer en la ciudad de Ayacucho. La presidenta Boluarte ha dictaminado, ha decretado un estado de emergencia en el cual se restringen algunas libertades, algunos derechos constitucionales, como la libertad de reunión, como el libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio. Luego, algunos ministros, como el ministro de Defensa, Luis Otárola, han hecho una serie de precisiones señalando que el estado de emergencia no implica necesariamente que no se pueda llevar a cabo actividades o reuniones. Lo que también está pauteado dentro de un estado de emergencia es la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden público como apoyo a la Policía Nacional. En este sentido, la Defensoría del Pueblo, debido al número de fallecidos que se produjo ayer en la ciudad de Ayacucho, ha exigido al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que elimine el uso de armas de fuego y también el uso de helicópteros, desde los cuales, según estos comunicados de Defensoría, se habrían estado arrojando bombas lacrimógenas a las manifestaciones. La presidenta Boluarte en un Twitter ha expresado sus condolencias por los fallecimientos, mientras que sectores como el de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, el partido que llevó a Castillo y a Boluarte a Palacio de Gobierno, han exigido la renuncia inmediata de la presidenta peruana. Bueno, Andy, veremos qué rumbo siguen estos acontecimientos, y agradecido por el enlace esta mañana. Muchas gracias, Aldo.